Si has venido a Nueva York y no tienes la foto con el Dumbo es que no has estado, ¿no? Y mira con lo que nos hemos encontrado. Este es un centro comercial, el Empire Stores, el típico barrio ortodoxo judío. Vemos muchísimas como las de la protagonista, ¿no? Las chicas con la falda más abajo de la rodilla. Imposible no venir en New York, Chinatown. Bueno, siempre hay algo más barato por ahí, pero toca buscar y buscar muy bien. Somos Sin Ciudades desde Nueva York y a mi espalda, a mi fondo tenemos el Dumbo. Foto de postal, foto infaltable. Si has venido a Nueva York y no tienes la foto con el Dumbo es que no has estado, no tienes foto para presumir con los amigos. Como podéis ver, es una foto muy bonita, edificios de ladrillo rojo con ese fondo tan majestuoso. Opinión personal, no hace falta pegarse el madrugón para venir a tomar la foto. Nosotros en un principio pensamos hacerlo, pero es que venimos de dos madrugones. El primero para ir al puente de Brooklyn, que sí merece la pena, pues porque entre bicis y footing, pues la verdad sí que merece la pena. Lo mismo la otro madrugón para la misa gospel, la gente se va moviendo rápidamente, como veis el panorama, tampoco hay tanto, no sé si por la hora, son alrededor de las 11 menos cuarto de la mañana, entonces además hay mucho margen de desde donde tú quieras tomar la foto. Apenas hemos llegado, vamos a hacer un recorrido por el barrio que tiene una mezcla de arquitectura industrial, muchas culturas, hipster, judío ortodoxa, en fin. Que este barrio ha recobrado un sentido porque aquí han venido artistas y le han dado un rollo diferente y la verdad que una primera impresión, la verdad que ya nos gusta de entrada. Madre mía, cuando pensamos que habíamos tomado las mejores fotos de New York, tenemos las mejores vistas, salimos del Dumbo y a 2 calles nos metemos entre el parquecillo y mira con lo que nos hemos encontrado. Jamás me imaginé que fuéramos a encontrar estas vistas tan espectaculares. Está el puente de Brooklyn, espectacular, y aquí a la derecha el puente de Manhattan, que es de lo que alcanzamos a ver de las fotos del Dumbo. Pero mira, aquí en plena playita de piedras, ¡buah! Obligatorio también venir a tomar fotos. Una vez he presumido de anillo, ahora presumo de estas espectaculares vistas. Este es un centro comercial, el Empire Stores, construido en un edificio que data desde 1800. Estas vistas están bastante espectaculares. Tienes de este lado el puente de Brooklyn y el de aquí, el del puente de Manhattan. Estamos aquí en Williamsburg, el típico barrio ortodoxo judío. Lo clásico, los hombres con los sombreros, sus tirabuzones, las mujeres con las pelucas, en su gran mayoría, otras pueden usar pañuelos en la cabeza, pero lo típico es las pelucas, las faldas en las chicas. Y es que sí que hemos visto la clásica, los que han visto la serie Unorthodox, que sabéis que aquí se grabaron varias escenas, vemos muchísimas como las de la protagonista, ¿no? Las chicas con la falda más abajo de la rodilla y pelucas de todo tipo, o sea, bueno, para escoger. Lo mismo los autobuses, aquí está pasando uno que si veis está en hebreo. Niños por doquier, o sea, ya sabéis que esa es una de las premisas de los judíos, no usar métodos anticonceptivos y pues se nota porque hay niños y más niños. Dentro de lo que habíamos leído, sí que vamos a ver si es posible buscar aquí alguna juguetería y, bueno, aquí hay una aquí detrás porque dicen que son súper vintage.
Vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero de momento esto pinta bastante bien. Ojito, hay que ser bastante discretos con el tema de las fotos. La verdad que Freddy lo que está haciendo es eso, tomando fotos muy discretas, sin más, porque pues tampoco se trata de que estemos incómodos nosotros y mucho menos ponerlos incómodos a ellos. Bueno, y luego nos escapamos a Little Island, ¿no? Sí, es un destino muy instagramiable, unas fotos muy de Instagram, pero no es un imprescindible, ¿no? No, pues es una islita que hicieron completamente artificial, apenas en el 2021, ¿no? Muy reciente. Sí, realmente más como es un parquecito, es como para sentarse a descansar, y eso fue lo que hicimos. Ver atardecer y ver gente haciendo footing. Y ahí luego nos escapamos como 15 minutos andando hasta Donut Pub. Ahí está la dirección, porque es un lugar que hay que ir porque preparan donuts tradicionales y con muchísimos sabores. Chocolate salado, sirope de arce, bacon y el famoso Boston Cream. Aunque nosotros comimos fue el de arriba, el Red Velvet. Deliciosísimo, no defraudó. Un donut para los dos porque no somos muy glotones, ¿no? muy rico, recomendable. Bueno, pues otro lugar donde imposible no venir en New York es Chinatown. Chinatown y Little Italy. Son dos barrios que están completamente pegados. De hecho, Little Italy era toda esta parte. Y en una época llegaron los chinos, los italianos empezaron a vender y a vender carísimo. Y los chinos, como ya sabemos en todo el mundo, pues eso no les asusta. Pues empezaron a comprar y al final se apoderaron, entre comillas, porque no lo hicieron a las malas. Se apoderaron de todo este lugar y ahora Chinatown es mucho más grande que Little Italy, que queda aquí al lado. Aquí, ¿qué hay que venir a hacer? Venir a tomar fotos como siempre. Queríamos venir hasta ahora un poco tarde porque claro, encienden los bombillitos, aunque ya la gente empieza a cerrar los locales. Pero está bonito, es más bonito venir casi de noche o de noche por lo de las luces. Y Little Italy, pues aquí al lado, pues inmediatamente nos vamos allí, caminando, son de aquí, son apenas 3 calles. Todo está bonito, todo está espectacular, también se puede venir a comer, es muy barato venir a comer aquí, rico y barato. Entonces, que no se les olvide, Chinatown, Little Italy, impajaritable en Manhattan. Bueno, y 3 calles después está Little Italy, un sitio pues muy bonito, a mí me recuerda mucho El Padrino. Si mal no recuerdan, pasaban por una manifestación más o menos por esta calle, una cosa así, ¿no? Y Robert De Niro, cuando era joven El Padrino, se subía por estas terrazas y le disparaba a uno de los mafiosos más importantes y desde ahí empezó su carrera como El Padrino. Pues se supone que lo grabaron por aquí fue donde se desarrolló todo, en los años 20. Pues Little Italy, como decíamos, es más pequeña y qué más iba a tener, sino espectaculares restaurantes y comida deliciosa. No tan barata, pero si se pueden dar ese lujillo, pues aquí está muy bien. Bueno, siempre hay algo más barato por ahí, pero toca buscar y buscar muy bien. ¿Qué tal? Little Italy. No te pierdas el siguiente capítulo, mañana al Central Park. De todo, suscríbete, dale me gusta y chao, chao. Adiós. Bye, bye.